En esta clase aprenderás la cinemática inversa de robots paralelos de forma muy sencilla, muy simplificada y fácil de implementar en tus proyectos. Recuerda que nuestro enfoque es la simplicidad y el minimalismo, por lo que esta clase no es para ti si buscas ecuaciones larguísimas, complejas y que al final son muy complicadas de resolver. Sin embargo, si quieres profundizar en este tema, puedes contactarnos y te ayudaremos sin ningún costo de por medio. Hola Z, ¿otra vez problemas con la cinemática directa como en la certificación? Sí, solo que ahora no ocurre con robots convencionales, sino con robots paralelos. Me lleva la zanahoria. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Recuerdas qué es la cinemática directa inversa? Chichiñón, la cinemática directa es la relación entre los movimientos de las articulaciones que afectan la postura del efector final, mientras que la cinemática inversa es la relación entre la postura deseada del efector final y la posición que deben tener las articulaciones para alcanzarla. Perfecto, solo no olvides que esta relación es dinámica, es decir, evoluciona en el tiempo y establece que la evolución de la postura está relacionada con la evolución de las articulaciones, donde ambas evolucionan en función del tiempo. Y la matriz jacobiana es quien permite esta relación dinámica entre ambas variables, ¿cierto? Es correcto, de hecho lo definimos en secciones anteriores. Lo recuerdo bien, pero esta matriz se construye de igual manera que la de los robots que hemos estudiado. Sí, solo que debemos establecer que el vector de estados X no contiene información sobre la orientación del efector final. Santos conejos bigotones, ¿por qué? Porque el efector final solamente se desplaza linealmente y en ningún momento rota, tal como ocurriría con el efector de un robot antropomórfico. Ah, entonces así es más fácil la matriz jacobiana. Prácticamente se repiten los mismos pasos que mostramos en clases anteriores. Exactamente, solo que ahora debemos definir alguna ecuación o algoritmo para conocer el vector de estados X, derivarlo en función de las articulaciones y así formar la matriz. Uy, cierto. Conejitos, tengan en mente que la cinemática directa de un robot, como los que hemos estudiado a lo largo de este entrenamiento, es sencilla, ya que solo multiplicamos matrices de transformación homogénea de forma sucesiva, pero en un robot paralelo involucramos esferas, planos, vectores, etc. Y al final tenemos que encontrar las raíces de una ecuación para encontrar una sola coordenada. La coneja tiene razón, pero no entremos en pánico, dejemos que los hechos nos guíen a la solución. Primero, la matriz jacobiana está formada por la derivada del vector de estados respecto a cada una de las articulaciones del sistema. Esto nos da como resultado una matriz de 3 filas por y columnas. Son 3 filas porque el vector de estados contiene las coordenadas en X, Y y Z del efector final, es decir, estamos derivando cada una de las coordenadas respecto a cada una de las articulaciones. Y ya que todo nuestro algoritmo de cinemática directa fue numérico, podríamos calcular numéricamente la matriz jacobiana tal como lo hicimos en nuestro entrenamiento sobre métodos numéricos. Exactamente, estableciendo un incremento a la variable respecto a la que estamos derivando. Con esto calculamos la cinemática directa con incremento y le restamos la cinemática directa sin incremento. Todo esto dividido entre el incremento de la variable. Esto nos lleva a simplificar las derivadas numéricas como la diferencia del valor futuro estimado, dado por el incremento de la variable, y el valor actual dividido entre este incremento. Pero la explicación detallada se encuentra en nuestro entrenamiento de métodos numéricos. Aquí el problema está en definir la cinemática directa para que podamos agregarles los incrementos a las variables que estamos derivando. ¿Y por qué no sacamos ecuaciones algebraicas? Porque las máquinas no interpretan ecuaciones, sino números. Si bien los números se obtienen a partir de ecuaciones, es más simple para una máquina pasar números entre funciones simples que tener ecuaciones muy complejas, evaluarlas numéricamente y los resultados pasarlos a otras ecuaciones muy complejas. Buenazo. Entonces, ¿cómo armamos la matriz jacobiana? Recordemos que el algoritmo de cinemática directa está dividido en dos partes. La primera es la cinemática de las cadenas que tienen las articulaciones. Esta la definimos como función en nuestros archivos de Octave que desarrollamos en clases anteriores, mientras que la segunda parte solamente calcula la dirección del efector final y sus coordenadas. Para englobar todo esto en un solo archivo, vamos a crear una función que llame a cada una de las funciones que calculan cada uno de los elementos mostrados en nuestro algoritmo. Recuerda que requerimos calcular las raíces de z, por lo que necesitamos que esta sea una variable simbólica al inicio del cálculo. Al calcular las coordenadas del efector final, esta se convertirá en un valor numérico y obtendremos los valores de x, y y z. ¿Ya viste que la posición de las articulaciones se solicita una sola vez y los valores numéricos se arrastran hasta el final del cálculo? ¡Ah, su máquina! Tienes razón. Entonces ya no debemos modificar nada, porque podemos enviar las posiciones de las articulaciones con y sin incremento para calcular la derivada. Así está más fácil, así que tú arma el algoritmo de la matriz jacobiana.
bien. Brinquemos, dijo el conejo. A ver, lo primero que debemos hacer es definir el número de articulaciones del sistema. Posteriormente, establecemos los parámetros geométricos del robot, que son la medida del centro de la base a la primera articulación, la longitud de los eslabones acoplados a las articulaciones, la distancia del centro del efector final a cada eslabón virtual, la longitud de los eslabones virtuales, la posición actual de las articulaciones y el incremento numérico para calcular las derivadas. Muy bien, ¿cómo armaremos la matriz jacobiana? Necesitamos un ciclo iterativo para derivar las coordenadas respecto a cada variable. Primero, calculamos la cinemática directa con las posiciones de las articulaciones actuales y la almacenamos en una variable. Lo que sigue es sumar el incremento a la posición de las articulaciones, pero solamente a aquella que estemos estudiando. Para no modificar los valores actuales, vamos a utilizar una variable auxiliar. A esta le sumaremos el incremento definido al inicio del algoritmo, pero solamente a la variable que estemos analizando. Y con esta nueva posición angular calcularemos la cinemática directa y la almacenaremos en otra variable. Al final restaremos ambos cálculos y los dividiremos entre el incremento de la función. Facilito, incluso el código no es para nada complicado, solamente requiere de inicializar la matriz jacobiana vacía para minimizar el tiempo de cálculo. El resto es prácticamente igual al algoritmo que desarrollaste. Entonces, la cinemática inversa es muy fácil. De hecho, tendríamos que utilizar el mismo algoritmo de realimentación del error, solo que este debe definirse numéricamente como la diferencia entre la posición deseada en el efector final y la calculada actualmente. Incluso podemos utilizar la integración adaptable del trapecio o cualquier otra desarrollada en nuestros entrenamientos de métodos numéricos. El algoritmo de cinemática inversa no es para nada complicado. Primero definimos el número de articulaciones del sistema, como lo hemos hecho durante todo el análisis de los robots paralelos. Esto nos llevaría a definir los parámetros geométricos del robot, pero además incluiremos las condiciones iniciales para el cálculo de la cinemática inversa, las coordenadas que debe alcanzar el efector final, la matriz de ganancia K definida positiva y el tamaño de paso o incremento del cálculo numérico. Con estos datos comenzamos inicializando la variable que vamos a calcular al igualarla con las condiciones iniciales, y a partir de aquí solamente iteramos hasta encontrar la solución del problema. Dentro de esta iteración debemos calcular el error, que es la diferencia entre la posición deseada y la posición calculada. Si todos sus valores son tan pequeños que son menores o iguales a 1 milímetro, entonces el algoritmo se detendrá. Y recuerda que los algoritmos con los que trabajamos nosotros y con los que trabajan los robots utilizan radianes y metros como unidades de medida. En caso que el error no sea tan pequeño, el algoritmo calculará la matriz jacobiana y posteriormente realizará la integración numérica por el método que hayamos escogido. Esto se repetirá hasta que se encuentre la solución o el número de iteraciones se haya alcanzado. Y el código para MATLAB u Octave es igual al algoritmo que hicimos. ¡Qué fácil fue! Vamos a ejecutarlo en MATLAB ya que es más rápido que Octave, pero el código es el mismo para ambos entornos de programación. Vaya que el problema se simplificó bastante. Recuerda que una ecuación es una interpretación de un fenómeno físico, pero las máquinas no entienden ecuaciones, sino números, y esto hace que trabajen más rápido y de forma más precisa que nosotros. Tienes razón, conejitos, no duden en utilizar algoritmos numéricos en sus proyectos. Es más simple implementarlos en sistemas embebidos que poner ecuaciones muy complejas. Tengan cuidado, las ecuaciones son importantes para que nosotros interpretemos lo que está pasando en el sistema, pero solo una
unos cuantos elementos son esenciales para hacer funcionar a un robot. Pues sí, el robot no sabe de esferas, centros de rotación ni nada de eso, solo de los números que vamos pasando entre funciones hasta llegar al resultado numérico. Pero eso lo aprenderán conforme practiquen todo lo mostrado anteriormente. Saben que pueden contactarnos para resolver cualquier problema que tengan. No tiene costo y tampoco tiempo límite. Así que anímense a escribirnos a través de la plataforma, por correo electrónico o en nuestras redes sociales. Mientras tanto, continúen estudiando y nos vemos en la siguiente lección.